Señores, muy pero muy buenos días. Su programa Justicia entre comillas está en el aire. Hoy, sábado 13 de julio, estamos en vivo. A ustedes las gracias por su sintonía, por abrirnos las puertas de su casa todos los sábados a las 8 de la mañana para poder llevar los análisis de las noticias nacionales e internacionales de mayor relevancia en el país. Miren, pero queremos excusar a nuestro coproductor, nuestro hermano Frank Abreu, quien en el día de hoy no puede estar con nosotros. Tiene unos compromisos personales que le impiden acompañarlo en este programa que prometemos será muy, pero muy especial. A doña Carmen, que me cuide a mi hermano y amigo, que pensé que hoy me iba a dar la bienvenida, luego de 2 semanas, señores, en el cual tuve que ausentarme, tomé unas ligeras vacaciones muy necesarias, pero no puedo negar que me hacía mucha falta estar aquí con los comentarios y opiniones de las situaciones que acontecen en el país. Justicia entre comillas busca de una manera muy especial aportar su granito de arena haciendo análisis objetivos y constructivos de las principales problemáticas que acontecen en el país. Como todos saben, aquellos que no pueden ver Justicia entre comillas en vivo por los canales 12 y 45 de Telecable, así como también nos pueden sintonizar en la radio en el dial 1300 AM. Y aquellos que no pueden por la hora sintonizarnos, luego de 2 o 3 horas subimos los programas en la plataforma de YouTube Justicia entre comillas. Miren, quiero hablar en primer lugar de la Procuraduría General de la República en varios aspectos. Uno de ellos, como ustedes sabrán, la Procuradora General Miriam Germán estableció hace casi un mes de que no quería postularse para el nuevo periodo presidencial en tan importante y delicado posición como es la de Procuradora General de la República, lo que lleva a que el presidente tenga a quién será la persona que va a sustituir a Miriam Germán. He escuchado voces que dicen que es como Balaguer, que aunque dice que no va, ella realmente se quedará en el puesto como procuradora. Muchas voces piensan, luego del reconocimiento de la Embajada norteamericana por el 4 de julio, que es probable que Jenny Berenice sea la candidata más idónea para esa posición. Y decimos la más idónea porque el presidente es el primero pregonero que establece de la independencia del Ministerio Público. Y cuando decimos sobre la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, entiende que quienes deben de dirigir la Procuraduría General de la República evidentemente son aquellos que son miembros de carrera. Y Jenny Berenice es una procuradora que ha estado ahí, ha crecido dentro de la Procuraduría General de la República, estando en importantes puestos como es la de Procuradora Fiscal de Santiago, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, también fue Procuradora Adjunta en la Corte de Apelación en materia litigiosa, y ahora en el tan pero tan importante puesto que es en el de persecución, el de estrategia de persecución de la Procuraduría General de la República. Pero hay otros candidatos por ahí que también suenan, que voy a dejar el comentario con respecto a la reforma constitucional sobre la independencia del Ministerio Público. Yo entiendo que, como lo he dicho con anterioridad, de que la Procuraduría General de la República hoy, y por qué no, siempre ha gozado de independencia. Su propia ley orgánica, 133, si no me equivoco, -11, así lo establece esa independencia funcional y ejecutiva del Ministerio Público. Tanto así que, como se ha podido observar en la designación que se hizo de Miriam Germán, vemos una Procuraduría General de la República independiente, para muchos algunos selectiva, porque como hemos visto varios de los procesos de corrupción que evidentemente han puesto en un porcentaje alto al Poder Ejecutivo, ha sido por eso.
El pueblo deseaba ver una persecución real y efectiva de los casos de corrupción que tanto empobrecen al país y, como hemos visto, que se ha destapado de miles de millones de pesos. Pero en esta actual gestión de la Procuraduría General de la República no hemos visto procesos de corrupción de este gobierno que por lo menos hayan sido sometidos, más allá del famoso caso Operación 13 de la Lotería Nacional, que ya como hemos visto sus cabezas principales han sido absueltas. Pero no solo por mencionar algunos, tenemos el caso de la DGC, del caso de Hugo Vera, tenemos el caso de la Optic, tenemos múltiples casos, evidentemente los actos de corrupción que fueron destapados en el Ministerio de Educación y otros más, en el cual no hemos visto ningún tipo de avance de investigación y de responsabilidad de estos casos. Lo que se ha hecho es que en algunos casos se ha sustituido a los directores o ministros de esas dependencias, y en otros casos hemos visto cómo se han tomado licencias eternas que, según establece la ley, debe de ser no por más de 60 o 90 días, pero que puede ser mantenida por el presidente de la República. Hay que decir, dentro de los temas de la Procuraduría General de la República, que ya se aprobó la terminación del tan necesitado proyecto Centro Penitenciario Las Paras, con una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Parte de esa inversión tan amplia, cuando al final, luego de un levantamiento que se hizo, solamente con 300, 400 millones, hubiera estado funcionando. Ahora hay que invertir 2.500 millones de pesos para poder terminar una necesitada obra que ayudará en primer lugar al descongestionamiento de los centros penitenciarios del país, y por qué no decirlo, señores, a un tipo de delitos que han tenido gran influencia, como son los delitos cibernéticos, de chantajes a nivel financiero, que son realizados desde los famosos call centers de los centros penitenciarios que no se encuentran dentro del régimen especial penitenciario, que son los llamados centros de corrección. El tema principal que me interesa tratar de la Procuraduría General de la República, el cual nosotros desde Justicia, entre comillas, somos los primeros que hemos felicitado esta gestión en muchos de los cambios que ha hecho. Pero hoy tengo que hablar de una nota gris de la Procuraduría General de la República, que sabemos que tenemos muchas personas de esa dirección administrativa, desde el punto de vista administrativo, que ve este programa. Y es lo que tiene que ver, señores, con los bienes incautados y el uso desmedido que se hace de muchos de los bienes incautados, principalmente de los vehículos. Señores, yo he vivido en muchos de los procesos recientes cómo la Procuraduría General de la República hace un uso abusivo de estos bienes incautados. Dígase de los vehículos, tengo fotografías, cómo utilizan vehículos que están incautados. No es lo mismo que la Procuraduría General de la República utilice vehículos y bienes que están en decomiso, que ya han tenido una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que pasa a manos del Estado. Pero mientras un proceso se encuentra siendo conocido ante la justicia dominicana, esos bienes no le pertenecen al Estado dominicano. Y en muchos casos y en muchas ocasiones, como nos ha acontecido a nosotros en los últimos 3 procesos, eso viene por orden judicial, se ordena su devolución. En muchos casos, señores, la devolución se ordena a los 2 o 3 meses o 5 meses de que esos procesos han iniciado con una medida de coerción. Y ver, señores, en las condiciones en que esos bienes son devueltos. Muchos de ellos, como nos aconteció, chocados esos vehículos por ministerios públicos, fiscales que tienen ese vehículo de manera provisional para su uso. Algunos de ellos deteriorados. Algunos de ellos, señores, incluso lo tenía el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Qué necesidad tiene el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas de tener un vehículo incautado? Un general que puede fácilmente también conseguirlo con un bien en decomiso, o por qué no, dentro de las propias instituciones castrenses de las Fuerzas Armadas.
Si es tan grande la necesidad que tiene la Procuraduría General de la República de tener vehículos y vivienda para su uso institucional, señores, vamos a una licitación donde se compren vehículos en cantidades para que sean distribuidos en la dependencia de la Procuraduría General de la República. Pero la realidad es que en el Departamento de Bienes Incautados está desluciendo esta Procuraduría General de la República cuando se le hace uso de bienes que no le pertenece al Estado Dominicano, y ojalá que desde aquí, desde el llamado que hacemos en justicia entre comillas, la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto. Sabemos que se está próximo al inicio de la conformación de un Ministerio de Justicia, en el cual esperamos una de las dependencias o direcciones que tendrá es el manejo de los bienes incautados. No es solamente el uso, señores, sino también de que estos bienes deben de estar custodiados y en lugares seguros, en el cual estos bienes no sean depreciados y no sufran algún tipo de daño en cuanto al tiempo y al mantenimiento que muchos de ellos deben de tener. Bien, pasando a otras de las noticias que le hemos dado seguimiento, y es que hemos visto que el presidente Luis Abinader ha establecido que ya se encuentra en la fase de preparación del anteproyecto de la reforma constitucional tan esperada por quién. Yo entiendo que esperada por el presidente Luis Abinader y el Poder Ejecutivo, y las intenciones que tiene de blindarla. Hemos visto cómo varios constitucionalistas han establecido la diferencia que tienen con el Poder Ejecutivo, como también lo tienen los partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, los cuales se encuentran escépticos con los cambios anunciados por el presidente y la necesidad que existe de la reforma constitucional. Señores, para modificar la reforma constitucional, que la última fue en el 2010, si no menos cierto, la Constitución, como muchas de las cosas, deben de estar actualizadas a los nuevos tiempos y a algunos cambios. La Constitución de la República Dominicana, hecha en el 2010, es una de las más felicitadas en cuanto a lo bien preparada que está con respecto a todos los ámbitos de la vida nacional. Ver a un presidente que entiende que sobre dos aspectos, que la sociedad dominicana no se ha quejado en ninguno de ellos, siendo para él una de las más importantes, el de supuestamente blindar la Constitución para fortalecer e impedir que futuras reformas tendentes a que el presidente se extienda en el poder o en la escogencia del mismo. Pero nosotros desde el 2010 hemos tenido 4 periodos presidenciales, en el cual, 3 periodos presidenciales, vamos para el cuarto, en el cual no ha existido, en base a esta Constitución que tenemos, ningún tipo de inconveniente para la exigencia de un presidente de la República. 2 periodos constitucionales y para su casa. Dentro de ellos, el mismo Luis Abinader ha prometido que este es su último periodo. ¿Cuál es la necesidad que hemos visto desde el año 2010 o con anterioridad, en el que ha existido una crisis, en el que la elección de un presidente trae como consecuencia alguna crisis institucional, partidaria, democrática? No ha existido ninguna. Solamente se encuentra en el capricho de Luis Abinader y del PRM la necesidad del fortalecimiento supuestamente en esta área. ¿Cuál es la segunda y única que el presidente Luis Abinader ha establecido como necesidad para la reforma constitucional? Bueno, independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Se han levantado algunas voces que entienden que la elección del Procurador General de la República debe de ser por medio de la Comisión Nacional de la Magistratura o una comisión parecida que evidentemente incluya Poder Ejecutivo, incluya el Poder Judicial, incluya el Poder Legislativo, buscando un equilibrio en esa selectividad. Pero señores,
nosotros no somos estúpidos. Todos nosotros hemos visto que en las elecciones que se han hecho de los diferentes poderes del Estado, extrapoder, dígase Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, y por qué no decirlo, del mismo Poder Judicial, ha primado el consenso y la repartición entre los diferentes poderes, los diferentes partidos políticos. O nos vamos a llamar nosotros a decir que en las últimas elecciones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no se impuso la mayoría reinante de quienes nos gobiernan ahora, el PRM. El PRM no impuso, que se denunció con 3 semanas de anticipación quién iba a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quién era el preferido de Luis Abinader. ¿Y a quién nombraron como presidente de la Suprema Corte de Justicia? A esa persona. Entonces no nos llamemos, señores, a engaño con respecto a que Luis Abinader está tratando de darle una verdadera independencia al Ministerio Público. El Ministerio Público, en base a su propia ley orgánica, establece esa situación. Ha establecido miembros actuales del Ministerio Público algún tipo de injerencia o de poder llevar a cabo de manera independiente y holgada sus funciones. Las quejas, ¿cuáles han sido? La verdadera independencia que necesita el Ministerio Público, en primer lugar, es presupuestaria. Que el Ministerio Público pueda ganar un salario digno, que pueda contar con el personal suficiente que amerita, que hoy en día no lo tiene, pueda contar con las herramientas necesarias. Fíjense cómo anteriormente nosotros hablábamos cómo los procuradores tienen la necesidad, porque sabemos que eso es parte de la necesidad, de tener que utilizar vehículos que se encuentran en medio de procesos judiciales. Entonces hay que dignificar al Ministerio Público, entregándole el presupuesto que establece la ley orgánica, para poder llevar a cabo los cambios que ameritan en la justicia. Ahora, señores, la política criminal de este país, conforme a la Constitución y a las propias leyes orgánicas, son dictaminadas desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo establece cuáles son las políticas criminales. Que un presidente de la República designe de manera directa, conforme a los atributos que tiene, a quién será el próximo Procurador General de la República, evidentemente lo que tiene que hacer son sus funciones. Y poníamos como ejemplo a Milton Ray Guevara, que hizo cierta carrera dentro de los partidos políticos y ha sido, aunque el único presidente del Tribunal Constitucional, ahora tenemos otro, evidentemente no tenemos una tacha que decir de situaciones políticas que existieron en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra posición con respecto a la tan supuestamente necesaria reforma constitucional. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos tocaremos otros temas de ámbito nacional. Bien, amigos, gracias por mantener su sintonía de su programa Justicia entre comillas. A Dios le damos las gracias por permitirnos cada sábado poder llevarles a ustedes nuestros comentarios con las situaciones que pasan en el país. Miren, antes de pasar a un tema importante, unos tópicos que quiero tratar sobre la problemática de la migración haitiana, quiero terminar el comentario que hacíamos anterior con respecto a la reforma constitucional, que el país está inmerso en la necesidad de varias reformas. Y para nosotros la más importante, en el que el gobierno debería concentrar sus energías y de tratar de buscar un consenso de todos los partidos y de todas las diferentes estamentos sociales, instituciones privadas y gremios, es con la reforma tributaria y fiscal. Esta reforma tan necesaria, en el que ya el Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país y ha hecho algunas reuniones con el Poder Ejecutivo y con algunas instituciones financieras, el Banco Central. Estas
necesitan obligatoriamente de un consenso nacional. Evidentemente que el país necesita aumentar sus recaudaciones, pero evidentemente previo debe de verificar y ver cuáles son sus gastos, dónde puede hacer algunos tipos de ajustes. Evidentemente el país no se puede dar el lujo de gastar semestralmente miles de millones de pesos en supuestamente en comunicación, gastos de propaganda estatal que termina siendo propaganda partidista. Evidentemente los subsidios deben de ser verificados y revisar cuáles son los que son de verdad necesarios para mantener a flote la macroeconomía, pero sin que sea sensible al bolsillo de la canasta familiar. Nosotros queremos hablar y seguir con el tema de la problemática de la migración haitiana. Como todos saben, desde la semana pasada hemos visto cómo a nivel internacional la República Dominicana ha sido bombardeada desde el propio gobierno de los Estados Unidos como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Desde recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, que recomendó, entre comillas, a las instituciones estatales expedirle documentación de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana, conforme a como lo establece la ley 169-14. Evidentemente que detrás de eso, los Estados Unidos, así como también la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, busca regularizar, estandarizar, cualquierizar lo que es que los haitianos o los haitianos nacidos en la República Dominicana tengan un estatus regularizado en el país. En un país, señores, que hacemos frontera con un país extremadamente pobre, donde ha establecido el propio Departamento de Migración que los últimos 3 años han sido deportados por estar de manera irregular en el país más de 500,000 haitianos, donde más del 38, casi el 40% de los nacimientos que se han dado en la República Dominicana en los últimos 3 años, señores, atención país, más del 40% de los nacimientos de la República Dominicana son de haitianos. Evidentemente que estamos pasando por una etapa, aparte de las situaciones que acontecen en Haití, que se le debe de prestar atención. Si hay algo que este gobierno debe de prestar atención, es en el reforzamiento de la frontera, no militar con el bulto que se hace, sino de garantizar, porque el presidente hace dos lunes anteriores, reconoció que es un tema de fortalecimiento el tráfico de haitianos, la millonada que deja a los miembros de las Fuerzas Armadas el tráfico irregular de haitianos, que supera el del contrabando. Esas sí son situaciones que este país tiene que prestarle atención. Y me siento así, señores, porque yo viví en carne propia en estas vacaciones, y lo voy a poner con unas declaraciones de una modelo, artista, Sarosh Bertin. Yo tuve que vivir en carne propia, y me preocupa mucho, por la importancia que tiene para el país la diáspora dominicana, que sobrepasa de 1 millón y pico solamente en los Estados Unidos. Y me tocó compartir con varios dominicanos que nacieron en los Estados Unidos, porque esto no sucede con los dominicanos que emigran hacia los Estados Unidos, sino estos jóvenes ya mayores de edad que viven en los Estados Unidos, tienen la crianza norteamericana, señores. Y yo escuchar en una de mis vacaciones a 2 jóvenes de 30 años, nacidas en Estados Unidos, otra de 20 y pico, decir que República Dominicana y Haití era lo mismo. Yo tuve que tomar un trago. Históricamente yo escuchar una serie de estupideces históricas, confirmándola a ellos, empezando con el tema que el dominicano, el 70% es de origen africano, y que los africanos de Haití son los mismos africanos de aquí, y estableciendo temas de delimitación histórica. Y miren, señores, yo tuve que, en medio de una actividad de música y unos tragos,
tener y googlear y buscar ciertas informaciones. Pero usted escuchar ir a un programa de difusión masiva de redes sociales, que le dieron la oportunidad, que me voy a ahorrar el nombre de ese programa, de Saroch Bertín, esta joven que en el año 1996 tuvo que emigrar de Haití junto con su país, junto con toda su familia, a la República Dominicana, y aquí, como a muchos aquí, se le ha dado la oportunidad de estudiar y de formarse, porque si algo tiene el dominicano es que tenemos hospitalidad. Y escuchar a esa señora en un programa decir que la invasión haitiana realmente fue para abolir la esclavitud, y decir aquí en una canción que ella sacó, ¿qué hay de malo en ser haitiana de Quisqueya? Porque ahora nosotros se va a dividir entre el país, se va a dividir entre haitianos, dominicanos y haitianos de Quisqueya. Mira, nosotros saco a relucir que nosotros, si algo hemos tenido, no solamente de este gobierno, sino de varios gobiernos, un flaco servicio de trabajo internacional con respecto a la problemática haitiana y nuestra posición migratoria, pero también, señores, de salvaguardar nuestra identidad y soberanía nacional. Este país, así como está haciendo un trabajo, atención a la Comisión de Efemérides Patria, y el Instituto Duartiano, hay que hacer un trabajo más allá de la República Dominicana, a esa diáspora dominicana, llamar al ministro de Relaciones Exteriores y uno hacer un trabajo de propaganda y de trabajo de la verdad histórica de la República Dominicana, porque tenemos una diáspora que cada vez es mayor allá. Tenemos un senador haciendo un gran trabajo, Adriano Espaillat, y otros más congresistas, en el cual nosotros hemos calado en que de aquí a 15 años serán sustituidos por esa diáspora nacida en los Estados Unidos, que debe de tener identidad nacional, patriotismo y conocer una verdad histórica, que nos puedan defender ante una comunidad internacional que cada día quiere que exista entre la República Dominicana y Haití cierta fusión que nunca va a existir, por un tema histórico, un tema cultural, un tema de idioma y un tema social, que hace que sea casi imposible. Situaciones que no pasan entre Venezuela y Colombia, por ponerle un ejemplo, que aunque están divididos por una frontera y tienen identidades culturales distintas, le unen ciertos rasgos y factores. Señores, miren, yo me trasladé en estas últimas 3 semanas a Las Terrenas, estuve en Punta Cana, estuve en Valladolid y estuve en Bonao. En el único lugar que yo no vi una presencia masiva de haitianos fue en Bonao, y era porque yo estaba en una loma que la jipeta hasta se me calentó, tuve que apagar el aire. Porque el que anda en vehículo viejo, yo no ando en carro nuevo, como mi hermano Frank, que no le gusta que lo caliente. Pero, señores, Las Terrenas de haitianos. Nosotros fuimos a unos restaurantes internacionales y desde quienes te servían hasta quienes te cocinaban eran haitianos. Y no lo decimos de una manera despectiva. No es como quiere decir Estados Unidos en su último informe sobre trata, de que persiste la xenofobia contra los haitianos. Nosotros ni somos racistas ni somos xenófobos. Para nada. Para nada. Es un tema, señores, que hay que prestarle atención, porque estamos frente a que los haitianos tienen un índice de natalidad mayor que los dominicanos. ¿Y dónde vienen a parir? Vienen a parir aquí. Si no menos cierto, nosotros estamos salvaguardados por la Constitución sobre el jus sanguinis, que evidentemente no es sobre el territorio que se otorga la ciudadanía, sino por el tema de consanguineidad. Hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención, ministro de Trabajo. La ley establece que es 1% de extranjeros que pueden laborar en algunos establecimientos como es el turístico y 1% dominicano. Pero usted anda en la calle de La Terrena y usted ve que hay más haitianos que dominicanos, tanto en locales y todo lo demás, y no se diga Sosúa y Puerto Plata. Entonces nosotros tenemos que prestar cierta atención, porque evidentemente que hay una problemática que no se está tomando de la manera que debe de ser. Como nos llama la atención el dichoso tema, que no sé cuándo también este país
va a tomar medidas reales, eficientes, con el tema de el río Masacre, que primero nos pusieron un desvío del río y tuvimos que confrontarlo poniendo en la vigía unos motores para poder de una manera u otra solucionar el problema. Se mantiene en estos 4 años la toma y misericordia de la arena, la extracción de arena del río, que viola tratados de relaciones internacionales. Pero entonces solamente con nosotros establecer en la prensa que eso es ilegal es suficiente. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Estado para frenar esa situación a nivel internacional? ¿Cuáles son los reclamos internacionales y sometimientos que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores para detener esa situación? O tendremos, porque creo que la única y justificado y de manera justificada poner a los guardias y detener de aquel lado esa situación, porque eso afecta nuestro territorio y lo que son nuestros recursos hídricos naturales, que no lo tiene Haití. Nosotros necesitamos ya pasar, señores, de hechos, de hablar de palabras a hechos concretos que permitan uno sentirse que de aquel lado, que es tierra de nadie, y miren cómo está la situación, de este lado no sea. Fíjense cómo la embajada de el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, la Cancillería de Haití, deploró que haitianos son víctimas de malos tratos. Y de las víctimas que ellos dicen que son de malos tratos, es por la muerte de 3 ciudadanos haitianos en 2 localidades distintas. Pero no dicen en cuáles condiciones estas situaciones pasaron. Una de ellas, donde un dominicano de 80 años tuvo que proteger su vida y su terreno que estaba haciendo con machetes. Una pareja de haitianos estaban invadiendo su propiedad. Con eso le estamos diciendo que está justificado ese hecho. No sabemos si es legítima defensa o lo que sea, pero que en la República Dominicana maltratamos a los haitianos. Vamos a poner un solo ejemplo. Hace 3 semanas, un importante líder de la banda haitiana, de los pandilleros haitianos, fue agarrado en Jimaní. Se tuvo que durar 3 o 4 horas para que autoridades haitianas, luego de reclamos que hubieron para que aparecieran autoridades haitianas y se llevaran a esa persona hacia su país, fuera buscado. Pero ¿qué es lo más penoso? A las 2 horas y media apareció en la prensa haitiana y fue reproducido aquí como las mismas autoridades policiales entregaron a ese pandillero en una comunidad, el cual fue linchado y quemado. Si a nosotros vamos, eso es razón suficiente para que cualquier pandillero que sea arrestado en el país, que haya entrado de manera irregular al país, solicite asilo, porque realmente las garantías de vida de esos ciudadanos haitianos no se encuentran garantizadas en Haití. Y va a hablarme a mí el canciller de Haití, que deplora la supuesta las víctimas de maltrato que hay en Haití, cuando son los propios haitianos que se están comiendo uno con otro, con actos de barbarie. Tiene calidad el canciller de haitiano para decir eso. Pero nosotros necesitamos, señores, vuelvo y reitero, que lo veo muy flojo al canciller de nuestro país, muy diplomático, pero evidentemente sus aclaraciones y notas de prensa no tienen el impacto que tienen las del gobierno haitiano. Entonces nosotros necesitamos mejorar nuestra calidad diplomática, que realmente se encuentra muy, pero muy deplorable. Quiero brevemente hablar sobre el decreto 337-34, en el cual el presidente Luis Abinader, el presidente de las comisiones, voy a hacer un estudio para saber cuántas comisiones ha creado Luis Abinader desde que llegó como presidente. Yo estoy seguro que tiene que sobrepasar de las 40 comisiones. Ahora creó esta comisión que se llama Comisión Meta RD 2036. Este decreto busca eficientizar y garantizar que el Plan de Desarrollo Nacional y de Competitividad sea eficiente y se pueda duplicar el poder
el Producto Interno Bruto de la República Dominicana para el año 2036. Lo que me encuentro extraño es que aquí se creó, vía el consenso de todos los partidos, una estrategia nacional de desarrollo que termina en el año 2030, en el cual tiene pautas específicas, donde muchas de esas estrategias se encuentran menos del 50%. Evidentemente que también la Comisión Nacional de Competitividad juega un rol especial en el que yo digo, bueno, pero si aún no hemos pasado balance y no hemos cumplido muchas de las metas de planificación y desarrollo del año 2030, ¿cómo es que ya nosotros estamos ampliando para el 2036 cuando ni siquiera hemos cumplido las metas del año 2030? Lo que yo entiendo es que debe de haber un fortalecimiento y verificar en cuáles áreas nosotros debemos, de una manera u otra, de fortalecer antes de involucrarnos en ampliar al 2036 esta planificación y desarrollo a nivel de economía. Señores, vamos a una segunda y última pausa comercial y cuando regresemos vemos necesario quedarnos en varios temas de interés nacional, entre ellos cuáles son las nuevas tipos penales que tiene el nuevo Código Penal Dominicano. Por favor, no se vayan, que luego de la pausa volvemos inmediatamente. Bien, señores, gracias por mantener su sintonía con nosotros, Justicia Entre Comillas. En estos minutos que nos quedan, quiero, previo a hablar de las nuevas modalidades de los tipos penales que trae el Código Penal, primero tomarme unos minutos para llamar la atención al gobierno, a las distintas instituciones que se encargan con la estabilización de los precios, entre ellos el Ministerio de Agricultura, INESPRE, y todo aquello que pudieran de una manera u otra contener esta alzada que hay. Vemos como en un reportaje especial que hicieron dos periódicos del país, establecen el alto nivel de los precios de los productos de la canasta familiar, como en el mercado, establecen dos aspectos. Uno de ellos es lo costoso que están muchos de los productos de primera necesidad, y segundo, cómo en los mercados ha bajado el auge del tránsito de las personas en la compra de estos productos, porque como todos saben, los mercados son medios que ayudan a usted a comprar, por ejemplo, los víveres y algunas carnes a un precio más económico que usted ir a los tradicionales supermercados. Ellos han levantado la voz de alarma, de queja, y más recientemente vemos cómo los pollos escasean y aumentan de precio. La venta del pollo ha alcanzado el precio para la venta final de 80 y 90 pesos. Han establecido desde las granjas que han aumentado el precio, así como también quienes compran el producto y son intermediarios para al final llevarlo a los establecimientos. Como llega el precio a 80 y 90, no solamente porque en la granja ha aumentado, sino también porque ha escaseado. Y han establecido que la escasez es más aguda que en los años anteriores, lo que significa que, atención al ministro de Agricultura y aquellos que de una manera u otra pueden intervenir para ayudar a que estos precios tengan un precio más asequibles a la clase dominicana que más lo necesita. Miren, yo quiero tomarme estos minutos para hablar del nuevo Código Penal, que así como vemos que algunos medios y algunos gremios critican lo acelerado que ha sido y que ha dejado las tres causales fuera, que es el que principalmente trae el alboroto sobre el aborto, evidentemente se hace imperioso que el nuevo Código Penal, luego de que entre en las lecturas necesarias, sea aprobado. Realmente el Código Penal, aprobado en el año 1870, el Código Napoleónico, aunque ha tenido ciertas modificaciones específicas en algunos aspectos, el tipo penal y la diversificación de los
delitos que se cometen actualmente son necesarios. Para ponerle un ejemplo, la corrupción administrativa fue ampliada de 10 a 20 años. El cúmulo de penas, señores, también fue aumentado hasta 60 años, que cuando usted ve 60 años como una pena, que al final lo que busca es reinsertar y educar al delincuente, donde la expectativa de vida en la República Dominicana recientemente se fijó en 74 años, es casi establecer la cadena perpetua, porque un menor de edad no puede tener este tipo de pena. Entonces una persona de 20 años que es condenado a 60, estamos diciendo que a cadena perpetua, como quien dice. La residencia también fue aumentada a 20 años, establece de manera más ampliada, más específica, más clara, lo que es la reincidencia en el país. También, señores, ha establecido lo que es el terrorismo, el sicariato, el genocidio, los temas de lesa humanidad y la condena por delitos muy graves de guerra. Se ha establecido lo que es la desaparición forzosa de personas, el feminicidio, se ha establecido el feminicidio agravado o conexo. Muy interesante lo que es el tema de la inducción al suicidio, el bullying y el bullying agravado. El bullying, que es los chantajes o burlas que son establecidos a los menores de edad en los colegios o en los ámbitos en que estos se desenvuelven. Daños con sustancias químicas, recuérdese que como tal el tema del ácido del diablo, las lesiones por este tipo de materiales no se establecían, eran puestos como golpes y heridas que causaban lesión permanente. Los tratos crueles e inhumanos y degradantes, el robo de identidad, la perturbación telefónica, señores. Como sabemos que estos sistemas robot en el cual molestan de manera continua, principalmente de algunos sistemas financieros que lo utilizan bastante, principalmente en horas que no son las apropiadas. La difusión de audio, de imágenes sin consentimiento, señor, y la divulgación de información secreta, como vemos principalmente en las redes sociales. Atención a estos programas de redes sociales que le fascina estar difundiendo audios e imágenes sin el consentimiento de la persona al cual se le ha realizado, así como también la captación y uso de datos personales sin la debida aprobación, los estudios genéticos sin consentimiento a estas mujeres que utilizan fluidos a veces de alguna persona para hacer sin el consentimiento de alguno lo que son las declaraciones de paternidad. Esto no significa que con autorizaciones judiciales estas puedan ser llevadas a cabo, así como múltiples. Al final, señores, son 72 tipos de delitos que son atentado imprudente contra la vida, responsabilidad. Este es muy importante, como ya las personas jurídicas, dígase empresas, para que sea más claro, pueden ser sometidas por atentado culposo contra la vida, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de promover y felicitar que tengamos un código penal adecuado, aún por razones políticas, mediáticas, religiosas, otros temas no se encuentran en el Código Penal. Tendremos oportunidad entonces para hacer estudios especiales de otros tipos. Quiero también, como parte que me queda del tiempo, hablar sobre la visita del expresidente Hipólito Mejía a Danilo Medina, donde renuevan votos de amistad. Vemos, señores, cómo la política muchos nos matamos y nos volvemos partidistas ciegos, y cómo tras bambalinas los políticos se ponen de acuerdo, porque Hipólito Mejía demuestra con eso que es un aférrimo contrario a Leonel Fernández, se alinea con Danilo Medina, el cual está considerado, no decimos nosotros que sea aún probado porque no tenemos una sentencia firme, como el gobierno con funcionarios más corruptos que ha tenido la República Dominicana, y como Hipólito Mejía se abraza con el que era el dirigente
o el principal que dirigía en parte esa mafia de corruptos. Evidentemente muchos sabemos que Hipólito Mejía, en los años de sequedad del Partido Revolucionario Moderno y del PRD, le tendió la mano a Hipólito Mejía. Sabemos que tiene una empresa muy buena de productos agrícolas, que en ese periodo vivió una muy buena bonanza. Entonces al final, ustedes tienen que saber, señora, a quién ustedes dan los votos y cómo para otro Hipólito Mejía entiende que Leonel es lo peor, pero Danilo Medina para él es lo mejor. Vemos, señores, decíamos que las reservas del Banco Central habían disminuido en grandes cantidades y ahora tenemos la noticia de que el gobierno tiene una propuesta para crear un nuevo plan para recapitalizar el gobierno central, en virtud de que el Banco Central, se escucha raro decirlo, señores, está quebrado, porque el Banco Central debe 2.242 millones de dólares. Eso deja mucho que decir, como el Banco Central de nuestro país tiene una cantidad que evidentemente es un poco alta, tomando en consideración también que sus reservas de dólares se encuentran en menos de 700 millones de dólares. Por último, dentro de las políticas, vemos cómo el Senado aprueba en una única discusión llamar al auditorio principal del Senado Eduardo Estrella. Señores, está bien, Eduardo Estrella pasó por el Senado presidiendo de una manera memorable, interesante, pero el lambonismo en este país y el de llamar a una sede tan importante como el auditorio principal del Senado, Eduardo Estrella. O sea, nosotros no tenemos patriotas, personas que hayan tenido una trayectoria más amplia y aquilatada que Eduardo Estrella para llamar al auditorio principal del Senado del país, Eduardo Estrella. O quizás, y llamo a reflexión, quizás haya un ignorante, y cuáles son los méritos legislativos que Eduardo Estrella ha acumulado para que el auditorio principal del Senado de nuestro país lleve el nombre de Eduardo Estrella. Yo siento que aquí las cosas son del momento. Ahora todo lo que sea del PRM, le vamos a llamar a José Francisco Peña Gómez, que tiene méritos suficientes, demasiado, y todo lo que sea cercano al PRM y al gobierno actual, vamos nosotros a inaugurar y a ponerle el nombre de esas figuras, sin que tengan una trayectoria, una trascendencia más allá de lo normal. Con eso no queremos en ningún momento decir que el señor Eduardo Estrella no tenga una hoja de vida de pulcritud, de transparencia, honrada, pero de ahí a que el auditorio principal del Senado de la República Dominicana lleve su nombre, entendemos nosotros que es una exageración. Señores, hasta aquí su programa Justicia entre comillas. No queremos despedirnos sin antes agradecer por su siempre presencia a su programa Justicia entre comillas. Esperamos que tengan todos un feliz fin de semana. Les esperamos el próximo sábado aquí.